La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy vamos con la segunda parte del tema, el deseado y la Trinidad. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese tema, vamos a ir como de costumbre al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Amante Dios y Padre nuestro, alabado, santificado y exaltado sea tu santo y bendito nombre, ahora y siempre. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos brindas y por esta oportunidad de aclarar tu palabra, siendo que el enemigo y sus secuaces se han dado a la tarea de hacerla decir lo que no dice. Repréndelos en tu nombre y que tu pueblo pueda claramente distinguir entre la verdad y la mentira. Dale sabiduría a los que te sirven en espíritu y en verdad y protégelos con tus santos ángeles. Sé con los que vayan a sintonizar el programa de hoy y alumbra su entendimiento para que puedan digerir la verdad. Bendice a los hermanos que apoyan realmente este ministerio y dales mucha salud. Gracias por la temática de hoy y sé tú el que lo dirijas desde el principio hasta el fin. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio. Y ahora sí, podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Marcos capítulo 1 versículos 9 al 11, donde allí dice la santa palabra de Dios. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Versículo 10. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Versículo 11. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. También vamos a ir a Lucas capítulo 3 versículos 21 y 22, donde allí dice la santa palabra: Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que anhelan salir de todos los vestigios de la gran ramera y desean adorar al Padre y al Hijo en espíritu y en verdad. En el programa de hoy vamos a continuar con la temática de el deseado y la Trinidad, para que sea el mismo libro el que desmienta a los ministros de las tinieblas. Aunque hoy el enfoque principal va a estar centrado en el bautismo de Cristo en el Jordán, también vamos a tocar dos citas que los adventistas trinitarios utilizan como evidencia del cambio que nunca hubo en la sierva del Señor, antes de hablar acerca del Dios Paloma de los trinitarios.
La primera es básicamente una repetición de lo que dicen las Escrituras. Pero aquí tenemos que tener en mente que el trinitario ve todo en el contexto del credo de Atanasio y por eso aseveran que esto es una cita trinitaria, aunque no lo es. La cita dice: el humilde Nazareno asevera su verdadera nobleza, se eleva por encima de la humanidad, depone el manto de pecado y de vergüenza, y se revela como el honrado de los ángeles, el Hijo de Dios, uno con el Creador del universo. Sus oyentes quedan hechizados. Nadie habló jamás palabras como las suyas, ni tuvo un porte de tan real majestad. Y mis queridos hermanos, noten que nadie podía hablar jamás las palabras como las suyas, porque Él es el unigénito Hijo de Dios, el único en su clase. Continúa la cita diciendo: sus declaraciones son claras y sencillas y presentan distintamente su misión y el deber del mundo, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Mis queridos hermanos, esa cita es del Deseado de todas las gentes, la página 180, el párrafo 2. Ahora, alguien podría preguntarme, ¿dónde en esa cita está lo trinitario? Lo que sería una muy buena pregunta, porque realmente no está en la cita. Esa cita no es trinitaria, sino en el prejuicio de la persona que tiene el credo de Atanasio metido en su lóbulo frontal. Este simple hecho es el que trastorna todo lo que lee el individuo infectado. No puede razonar nada más sino lo que dijo Atanasio. Por lo tanto, vamos a tratar de darle antibióticos celestiales para curar su afección. Como ellos creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos y coiguales, ven la declaración de Cristo como una confirmación del credo de Atanasio. Pero el texto bíblico y el deseado los desmienten en su propia cara, en la misma evidencia que ellos presentan. Cristo mismo atestiguó que recibió esa vida de su Padre, como también recibió el poder para hacer juicio o la facultad de juzgar. En todo caso, esto lo que demuestra es que San Atanasio era un vil mentiroso y que lo estaba dirigiendo otro espíritu, que no era el de Cristo. Ahora, la segunda cita que ellos usan para defender su mentira, pongan mucha atención, es la siguiente, donde dice así: su lucha no había de reñirse contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Pausa, mis queridos hermanos. Aquí Elena está citando a Efesios capítulo 6, versículo 12, donde hace alusión a Satanás y a sus demonios. Ese punto es muy importante recordarlo en compañía del título original del conflicto de los siglos, que era la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, lo cual era a la vez una alusión a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, donde se presentan los dos bandos que luchaban. Ahí están los dos grupos claramente identificados. Continúa la cita diciendo: habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales
están en este ejército, y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja a dirigir la batalla. Nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los que contritos la piden. El poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de los que confían en Dios. Esa cita la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 318, el párrafo 2. Para los adventistas trinitarios, esta cita es una tremenda evidencia a su favor. Pero nuevamente, el contexto de la autora en el mismo párrafo los desmiente. Cuando dice todos los seres celestiales están en este ejército, hace alusión a la santa hueste angelical que compone ese ejército. Esto lo vemos en la oración que continúa, cuando dice, y hay más que ángeles en las filas. Ahora, la pregunta es la siguiente. Ese Espíritu Santo que menciona en la frase que dice el Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, ¿está en el contexto del credo de Atanasio o en el contexto que utilizó Elena White cuando escribió El Deseado de Todas las Gentes? ¿O es que ella va de una posición a la otra dependiendo cómo mejor le cuadre la cosa? Pues mis queridos hermanos, claro que no. Eso solo pasa en las mentes que han sido atrofiadas con la mentira de la Trinidad, que no pueden ver las cosas fuera del credo de San Atanasio. Por lo tanto, que Atanasio los bendiga. Pero no podemos ser tan ingenuos de pensar que en partes del Deseado Elena escribió como no trinitaria y en otras partes, a lo mejor por la pedrada que le dieron cuando niña, recurría a la apostasía que la denominación para aquel entonces había desenmascarado como de Roma, la cual destruía la personalidad de Dios. ¿Y cómo y en qué sentido destruía la personalidad de Dios? Sencillo, adjudicándole a otro lo que le pertenecía al Omnipotente. La cita finaliza diciendo, el poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de los que confían en Dios. ¿Cómo bajaba ese poder? Pues ella lo había explicado muy claramente en el mismo libro, cuando dijo unas 300 y pico de páginas después de esa cita lo siguiente: bajo las órdenes de Dios, los ángeles son todopoderosos. Esa cita, mis queridos hermanos, la puede encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 650, el párrafo 1. ¿Y cómo es esto posible entonces? Pues de la manera que Elena lo reveló en El Deseado de Todas las Gentes, cuando nos dejó saber que los ángeles también son templo del Espíritu de Dios. Una de las citas que cubrimos en el programa pasado. Y alguien podrá decir, pero ustedes juegan con el Espíritu de Dios y con el Espíritu de Cristo, como gusto y gana le da. A lo que le tendría que responder, nosotros creemos lo que dice la Biblia y lo que creían los pioneros adventistas, no lo que dice Roma. Lo que está muy claramente expuesto en Romanos capítulo 8, versículo 9, donde dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahí nos deja ver que es el mismo Espíritu, no otro ser aparte del Padre y del Hijo, sino el mismo carácter, la misma mente, vida y poder de Dios y de Cristo. Pero pasemos a la escena del bautismo de Cristo y veamos si Elena lo presentó en el contexto del credo de Atanasio o de la verdad bíblica. Y esto es muy importante porque para el trinitario esta es la mejor prueba
de que son tres seres. Pues mis queridos hermanos, les tengo que dejar saber que en el deseado, esta es la mejor manera de mostrar que Elena no creía en la mentira romana. El mundo lee los versículos que hablan acerca del bautismo de Cristo y dicen, ¿vieron? Ahí están los tres. Pero eso es solo porque de antemano fueron contaminados con la mentira romana. La verdad les es desconocida y la consideran abominación. Entonces, para hacerlo más grave y mantenerlos en el error, en el arte religioso ponen al dios Paloma en todos los sitios que no estuvo, y la gente lo ve y automáticamente se tragan la mentira romana, porque para ellos el Espíritu Santo ahora es el dios Paloma. Por ejemplo, si preparan una imagen acerca de los discípulos de Cristo en el día de Pentecostés, le pintan al dios Paloma revoloteando sobre ellos, llevándole la idea a la mente de la tercera persona propuesta por Roma. Pero veamos lo que nos dice la Biblia en Marcos capítulo 1 versículos 9 al 11, donde dice, y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, versículo 10, y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, versículo 11, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Mis queridos hermanos, ahí tenemos la escena básica de lo que ocurrió. Y en ese simple escenario, ellos usan la misma táctica tenebrosa que usan con el deseado de todas las gentes. Tratan de imponer su opinión sobre lo que la Biblia misma presenta acerca de la verdad del Padre y del Hijo. Ellos tratan de enfocar el hecho de que hay tres protagonistas en la escena para martillar la idea de que son tres dioses. Pero veamos cómo lo presenta la sierva del Señor y pongamos especial atención para ver si en efecto ella lo presenta en el contexto trinitario, como ellos dicen. La cita dice, cuando Jesús pidió el bautismo, Juan quiso negárselo, exclamando, yo he menester ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Con firme, aunque suave autoridad, Jesús contestó, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y Juan, cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y lo sepultó en ella. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 85, el párrafo 1. En este párrafo, Elena White nos relata en forma breve acerca del bautismo de Cristo. Aquí lo presenta en la misma forma que está registrado en las Sagradas Escrituras, pero aquí ella presenta que vino sobre él el Espíritu de Dios, lo que quiere decir que le pertenece a Dios, no es otro ser. No hay diferencias ni variaciones con lo que presenta la Biblia, sino la misma escena que nos presenta la Sagrada Escritura. Pero no se queda ahí. Entonces procede a explicarnos qué fue lo que realmente sucedió detrás del telón. O sea, la parte que los seres mortales no pudieron distinguir por su estado pecaminoso. Y es ahí donde podemos ver con claridad que la sierva del Señor no tenía nada en común con la mentira de Roma o con el credo de San Atanasio.
Aquí es donde quedan desenmascarados los ministros de las tinieblas que nos quieren hacer ver como que ella cambió de parecer cuando escribió el deseado de todas las gentes. Escuchen la siguiente cita. Después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Se estaba abriendo ante él una era nueva e importante. De una manera más amplia, estaba entrando en el conflicto de su vida. Aunque era el príncipe de paz, su venida iba a ser como el acto de desenvainar una espada. El reino que había venido a establecer era lo opuesto de lo que los judíos deseaban. El que era el fundamento del ritual y de la economía de Israel iba a ser considerado como su enemigo y destructor. El que había proclamado la ley en el Sinaí iba a ser condenado como transgresor. El que había venido para quebrantar el poder de Satanás sería denunciado como Belcebú. Nadie en la tierra le había comprendido y durante su ministerio debía continuar andando solo. Durante toda su vida, su madre y sus hermanos no comprendieron su misión, ni aun sus discípulos le comprendieron. Había morado en la luz eterna, siendo uno con Dios, pero debía pasar en la soledad su vida terrenal. Esa cita la pueden encontrar en El deseado de todas las gentes, la página 85, el párrafo 3. En este párrafo, Elena le aplica la lupa divina y nos deja echar un vistazo a lo que estaba pasando realmente en la mente del maestro y de esta escena que con frecuencia es vista muy superficialmente. Entonces, más adelante nos dice, la mirada del Salvador parece penetrar el cielo mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. Bien sabe él cómo el pecado endureció los corazones de los hombres y cuán difícil les sería discernir su misión y aceptar el don de la salvación. Intercede ante el Padre a fin de obtener poder para vencer su incredulidad, para romper las ligaduras con que Satanás los encadenó y para vencer en su favor al destructor. Pide el testimonio de que Dios acepta a la humanidad en la persona de su Hijo. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El deseado de todas las gentes, la página 86, el párrafo 3. En este párrafo, la sierva del Señor nos deja ver el intenso interés que había en Cristo por la raza humana y cómo deseaba ayudarlos para que quedaran libres del que realmente nos quiere destruir. Y es entonces cuando presenta lo que muchos hoy no quieren aceptar, cuando dice, nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no, el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El deseado de todas las gentes, la página 86, el párrafo 4. Y ahí lo tienen, mis queridos hermanos. Eso fue lo que realmente sucedió detrás del telón. No permitas que te sigan engañando con las artimañas de Roma. Elena no escribió en el contexto trinitario. Y entonces la sierva del Señor nos sigue diciendo, entre la vasta muchedumbre que estaba congregada a las orillas del Jordán, pocos, además de Juan, discernieron la visión celestial. Sin embargo, la solemnidad de la presencia divina embargó la asamblea.
El pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Su rostro, dirigido hacia arriba, estaba glorificado como nunca antes habían visto ningún rostro humano. De los cielos abiertos se oyó una voz que decía: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento". Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 86, el párrafo 5. Y como pueden ver, mis queridos hermanos, la visión celestial era una confirmación para Cristo y una señal para Juan. Era la gloria de Dios mismo y su presencia personal. Lo que no era es un tercer ser desconocido o un dios paloma que le han vendido a la cristiandad. Entonces, la sierva del Señor nos sigue diciendo: estas palabras de confirmación fueron dadas para inspirar fe a aquellos que presenciaban la escena y fortalecer al Salvador para su misión. A pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. Deseado de Todas las Gentes, página 86, el párrafo 6. Y mis queridos hermanos, ahí tenemos No Trinidad 101. Hoy día, los trinitarios se han empeñado en contradecir lo que el Padre reveló a esa audiencia, que en efecto Cristo era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. Pero los trinitarios dicen que eso no es real, que es metafórico, porque no quieren quedar mal con San Atanasio y su credo fatulo. Pero la sierva del Señor nos sigue diciendo: Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre, al rodearle la gloria de Dios, no de otro, y oírse la voz del cielo. Juan reconoció la señal que Dios le había prometido. Sabía que era al Redentor del mundo a quien había bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él y, extendiendo la mano, señaló a Jesús y exclamó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis queridos hermanos, esa cita es del Deseado de Todas las Gentes, la página 87, el párrafo 1. Nuevamente tengo que decir más claro, no canta el gallo. Aquí Elena especifica a las claras para no dejar lugar a dudas y para no dejar lugar a que los ministros de las tinieblas se pusieran a adulterar lo que ella estaba diciendo. Ella dijo: al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, donde hace alusión a nuestro Padre Celestial y no a un tercer ser desconocido. Por lo tanto, es obvio que cuando dice el Espíritu de Dios, lo que quiere decir en español espíritu perteneciente a Dios o el Espíritu Santo, no hay manera que podamos decir sin mentir que se estaba refiriendo a un tercer ser desconocido. Mis queridos hermanos, no lo podemos dejar aquí. Así que vamos a tener una tercera parte de este tema, el deseado y la Trinidad, porque a estos mentirosos que se han levantado para llevar de vuelta a Babilonia a nuestros hermanos, hay que desenmascararlos ante los ojos del pueblo. Así que hasta aquí el programa de hoy. Pero en el próximo programa continuaremos hablando de este tema. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 Corintios 8:6.
Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.